A continuación les presento el modelo básico de evaluación de recursos educativos digitales creado por Harrison Torres Burgos a partir de otros modelos ya existentes. Estudiante de la especialización en aplicación de TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander. El modelo consta de 3 componentes y cada componente tiene 4 criterios. El primer componente es el componente pedagógico, que va enfocado hacia los docentes, hacia elementos curriculares, y tiene los criterios de objetivos de aprendizaje, contenido, lenguaje y realimentación. El segundo componente es un componente técnico que tiene un enfoque más en los administradores de este tipo de recursos y tiene los criterios de portabilidad, reusabilidad, interoperabilidad, estabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. Y finalmente tenemos el componente innovador para el modelo, que es el componente de diseño, que ha enfocado hacia el usuario final, que en este caso son los estudiantes. Este presenta el criterio de presentación e interfaz, componentes estructura, funcionalidad e intuitivo o intuitividad, interactividad y comunicación. Estos 3 componentes, obviamente entrelazados, generan o nos permiten evaluar la calidad de un recurso educativo, obviamente enfocándolo hacia el componente novedoso, que es el de diseño, que tiene que ver con la presentación e interfaz, que hace referencia a la forma en que cada pantalla o cada presentación de los diferentes elementos del recurso se muestra al estudiante y qué tan atractivos son. Segundo criterio es los componentes y estructura, que hace referencia a la forma como se entrelazan entre ellos los diferentes elementos que componen al recurso y cómo funcionan en el momento en que el estudiante los use. La funcionalidad y lo que tiene que ver con si es o no intuitivo hace referencia a qué tan fácil es de usar el recurso. Hace referencia, por otro lado, a la forma en cómo se dan los diferentes iconos o elementos que permiten dar uso al recurso. Y finalmente tenemos la interactividad y la comunicación, que hace referencia a cómo se nos presenta el lenguaje, los diferentes símbolos que van a componer el recurso y la forma como el estudiante los llega a interpretar para hacer de él un uso mucho más, digamos, satisfactorio o más apropiado. Aquí vemos la herramienta con el primer recurso que se evaluó y la herramienta que presenta el modelo básico de evaluación. Básicamente tiene obviamente un componente del nombre red, el enlace del recurso, y presenta los 3 componentes, cada componente con sus 4 criterios o aspectos, que en este caso denominan aspectos. Enfrente está la valoración, que presenta la escala de 1 a 10, presenta un total de puntuación por cada componente y finalmente presenta el alcance desde un punto de vista porcentual, y que para este caso del alcance, dependiendo del porcentaje y los rangos de porcentaje como está definidos en el recurso de evaluación, se va a colorear de rojo, amarillo, verde. Se colorean de rojo todo el cuadro del porcentaje del componente si su porcentaje da de 50 o menos de 50, que nos muestra unas características de un recurso con unas características que no le apuntan o que tiene mucha necesidad de mejorarlo, o por otro lado, que sea un recurso que no tiene los componentes ideales para que se pueda catalogar como un recurso educativo digital. Esto con base a los diferentes estándares que plantean los modelos de recursos educativos a nivel internacional. El segundo rango es de 51 a 79%, que en este caso se colorea de amarillo, representando que tiene algunas falencias, pero son corregibles para, digamos, catalogarlo en muy buena calidad del recurso. Y finalmente, entre 80 y el 100% son catalogados el componente y como de muy buena calidad y con ligeras falencias, pero que no interfieren en el uso del recurso, y obviamente este es coloreado de verde.
Aquí entonces presentamos el primer recurso que muestra unas ligeras falencias en el componente técnico, pero con muy buena calificación en el componente pedagógico y de diseño. El segundo recurso muestra una calificación muy baja, muy por debajo de 50, los componentes pedagógico y componente de diseño, y una calificación regular muy cerca al 50%, casi que llegando a ser también rojo, el componente técnico. Esto nos da un indicio de que este recurso educativo no podría catalogarse como tal un recurso educativo digital porque tiene muchas falencias en los componentes de diseño pedagógico y el componente técnico está muy cerca a estar coloreado de rojo o catalogado rojo. Por consiguiente, este elemento está diseñado más para ser un elemento que se le pueda agregar a una actividad académica o a un componente pedagógico que el docente pueda usar en el aula. Finalmente, el recurso número 3 presenta una valoración similar al primero, con calificaciones en verde en componente pedagógico y de diseño, y el componente técnico con falencias, pero en un porcentaje del 70%. Esto nos muestra que tiene falencias pero muy ligeras y es un recurso que puede ser usado sin mayor preocupación. Aquí comparamos los tres recursos, el primero, el segundo, el tercero, obviamente mostrándose los colores por componente, simplemente para denotar que tiene una calificación muy baja es el recurso número 2, mientras que los recursos 1 y 2 presentan una calificación mucho más alta en sus tres componentes. Es importante mencionar que, a pesar de que cada componente tiene un peso igual, para catalogarlo, no se suman entre sí porque es importante diferenciar características pedagógicas, técnicas y de diseño por separado para entender realmente cómo está constituido el recurso educativo digital. Bueno, en comparación con el recurso con el modelo de evaluación que se utilizó en la actividad anterior, que el que se usó fue el CODA, pues podemos ver que hay algunas generalidades que pueden ser semejantes en el sentido en que presentan pocos criterios de evaluación, pero no sin ellos son devaluados por esto. Tiene unos componentes parecidos, solo el modelo de evaluación, modelo básico de evaluación, pues se le agrega un modelo de diseño que hace referencia al uso o a la experiencia que va a tener el estudiante con el modelo. Una valoración diferente, por supuesto, en escala, ya que el modelo básico de evaluación presenta una escala de 1 a 10, generando una valoración mucho más precisa o consciente frente a una valoración de 1 a 5 como lo tiene el modelo CODA. En cuanto a características de la herramienta, pues la herramienta del modelo básico de evaluación presenta un alcance, una coloración o un color que nos permite fácilmente evidenciar digamos el alcance que tiene por cada componente. Algunas características que la hacen similar los dos modelos es que es una herramienta de fácil uso por cualquier evaluador, no requiere que tenga hartos conocimientos en la parte técnica o tecnológica. Está enfocado para que sea evaluado por docentes, que son principalmente los que generan estos recursos y a los que le interesa determinar si un recurso es viable o no para su uso. Al igual que tiene una terminología fácil o sencilla, sin mayor complicaciones, y contiene una cantidad de criterios, digamos que lo hace viable y que no se convierte en un modelo tedioso de aplicación. Entre las diferencias, pues obviamente el criterio de evaluación aumentan, son 12 comparados con el otro que eran 10. Tiene un componente adicional que tiene que ver con diseño. Presenta una escala de valoración mucho más amplia, el modelo básico de evaluación. Genera un porcentaje de alcance por cada componente para que nos dé una idea mucho más clara. Y arroja un color dependiendo del porcentaje entre los rangos que ya están establecidos para calificarlo de una manera fácil si es o no un componente con una buena calificación o tiene algunas falencias. Finalmente puedo decir que el modelo básico de evaluación
Es un modelo que se enfoca en determinar cuál podría ser la experiencia que el estudiante o usuario final va a tener con el recurso. Es fundamental que entendamos como docentes que todos los recursos, actividades que van enfocadas hacia los estudiantes, pues deben estar determinadas en sí por cuánto va a ser cómodo o cuánto va a disfrutar el estudiante a través de esta herramienta, porque eso nos permite también asimismo determinar cuánto va a aprender, porque si un estudiante no está disfrutando lo que hace, como estudiantes y niños que son, a través del juego, por ejemplo, pues el aprendizaje se va a ver disminuido en, en muchas actividades que intentemos realizar o que hagamos, a pesar de que su contenido sea de muy buena calidad. Muchísimas gracias.